cuestiones que tienen que ver específicamente con el concepto de derechos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando un poco de derechos del trabajador? Y ahora vamos a pensar un poco conceptos de las personas. ¿Sí? La Organización de Naciones Unidas pensó en los derechos de los adultos mayores e hizo algunos principios que ellos creen fundamentales para tener en cuenta con respecto a el buen trato de estas personas. ¿Sí? Este es el encuentro 3 que se llama Los derechos de las personas mayores, el enfoque de los derechos de las personas mayores en el ejercicio del rol del cuidador o cuidador. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que pensaron las Naciones Unidas con respecto a los adultos, a las personas mayores, ¿sí? Entonces, esperen que, ahí está. Derecho dice a tener acceso a una alimentación, agua, vivienda, vestimenta, atención de salud adecuada mediante los ingresos, apoyo de su familia y de la comunidad y su propia autosuficiencia. ¿Sí? Esto es uno de los derechos que habla de cuestiones elementales. Si uno ve, dice vivienda, ¿sí? Alimentación, agua, vestimenta, atención de salud adecuada, ¿sí? Y apoyo de la familia, de la comunidad y su propia autosuficiencia mediante sus ingresos, o sea, sobre la jubilación, hablaría de esto, ¿no? ¿Ustedes creen que este derecho se cumple? ¿Se cumple a medias? ¿Se cumple poco? A medias. A medias. Bien. Bien. Dice otro de los principios que dice la Organización Mundial de la Salud. Tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a otras posibilidades de obtener. ¿Sí? O sea, por más que sea un adulto mayor, muchas veces hemos escuchado algunas denominaciones que le hacen a los adultos mayores. Y una de las denominaciones que hacen es edad pasiva o edad pasiva, ¿sí? O franja pasiva. Esto de pasibilidad tiene que ver un poco con ese concepto que se tiene con respecto a la idea del trabajo, ¿no? Puede una persona mayor, perdón, trabajar. Tiene que tener la oportunidad de poder trabajar o la oportunidad de poder obtener sus ingresos para poder cumplir con alguno de los principios que habíamos hablado anteriormente, ¿sí? Dice, poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de desempeñar las actividades laborales. Es común, hubo una época, la época de los 90, en el cual se hablaba de retiro voluntario. ¿Se acuerdan de eso? Entonces había personas Sí. de 50 años que se jubilaban y quedaban lo que se llama la pasiva. ¿Sí? Hoy por hoy no existe el concepto de retiro voluntario, pero sí existe un poco el concepto de ya estás en edad de jubilarte y vemos que en los trabajos comienzan como a, a presionarnos con respecto a esas cuestiones que tienen que ver con la jubilación, ¿sí? Lo que dice como un principio elemental la Organización Mundial de la Salud, que la persona, que el adulto mayor, puede determinar cuándo dejar de trabajar. ¿Se entiende? Yo he conocido gente que trabajó en el campo hasta los 90 años sin ningún problema, y podemos ver todos los días. Hablábamos en un principio, ¿se acuerdan cuando damos algunas cuestiones que tenían que ver específicamente con los adultos mayores? Cómo la edad de las personas va incrementando. Hoy es común ver personas 90, 80, 90 años perfectamente bien. Porque esa persona no puede decidir por sí mismo seguir trabajando. ¿Sí? Esto es uno de los principios elementales en el cual habla la Organización Mundial de la Salud, perdón, las Naciones Unidas. Dice tener acceso a programas educativos y de formación adecuados, ¿no? Nos pasa continuamente. La Internet, la computación ha avanzado de tal manera que deja a los adultos mayores, a las personas mayores,
como fuera de esa forma de interpelar o de formarse. Tiene que haber necesariamente, ¿vieron cómo existen programas formativos o programas de televisión? Lo vimos los otros días en el debate, la persona con interpretación de lengua de señas, lo vimos a eso, ¿lo vieron a eso? Cuando, Sí, lo vimos. cuando Sí, hay sí. un curso, bueno, ¿por qué no pensar en programas de formación específicamente para personas mayores que tienen, no digo una cuestión diferenciada, sino una forma de aprender distinta y un acceso también a la computación, al internet y esas cosas distintas por cuestiones básicamente etarias. Entonces, a ver, como principio elemental, este concepto de poder pensar en la formación adecuada, ¿sí? Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y capacidades en continuo cambio. ¿Qué significa esto? Hay lugares, existen ya lo que se llaman casas asistidas, casas de... por ejemplo, en Verónica, la Municipalidad de Verónica tomó unas casas que habían quedado de un plan viejo, de casas que nunca se terminaron, las adaptaron e hicieron viviendas para personas mayores. ¿Sí? Es como tienen con la conceptualización, el concepto de ser como si fuese un hogar, pero no es un hogar, cada uno tiene su casa, cada uno pide comida, viven, pero todos rodeados y ahí hay un servicio de atención primaria, médico, hay acompañantes, hay cuidadores, donde ellos tranquilamente pueden estar cómodos sin necesidad de que sea un geriátrico, un hogar o cuestiones que tienen que ver muchas veces con algunos conceptos de hacinamiento, ¿sí? Entonces, estos principios que dicen las Naciones Unidas en algunos lugares del país ya se está cumpliendo y podemos pensar en algún momento de que esto se multiplique, ¿sí? Poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible. Bueno, esto es común, ¿no? Queda la viejita o el viejito solo, va a parar a un hogar, la casa se vende, ¿sí? Y, y la persona termina en estas situaciones, como nosotros decimos, institucionalizadas sin haber podido elegir muchas veces. Entonces nosotros como cuidadores vamos a cumplir un rol fundamental en este principio elemental que las Naciones Unidas dicen, ¿no? El que pueda vivir en su domicilio por tanto tiempo como le sea posible y tener una asistencia, ¿sí? Un cuidador domiciliario, que lo ayude a poder cumplir con este principio elemental de vivir en su casa, la casa de toda su vida, ¿no? Esto es fundamental y es muy, pero muy interesante. La segunda El segundo ítem habla de la participación y dice que las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. Esto es fantástico y este concepto, este principio que las Naciones Unidas aquí enumera, es un concepto antiquísimo. En Grecia existía lo que se llamaba la, la gerontocracia, ¿no? Se escuchaba, había un lugar, como si fuese la plaza del pueblo, ¿vieron? Que se llamaba el Ágora. El Ágora era un lugar donde los jóvenes iban a escuchar a los viejos a hablar, porque el viejo, sobre todo, tiene sabiduría, no por ser sabio en sí mismo, sino la sabiduría propia de la vida, ¿sí? Entonces los jóvenes en ese espacio que se llamaba el Ágora decía que ellos aprendían no de los errores de los antepasados, de los viejos, sino de la sabiduría de los viejos. Poder reformular estos espacios, hay como lugares que se llaman clubes de adultos mayores, donde van a leer. Hay un grupo, no sé si ustedes lo conocen, que se llaman los papelnonos. ¿Los escucharon alguna vez los papelnonos?
Ah, sí, son los papel nono de acá de mi ciudad de Bragado. Ah, ¿son de Bragado? No, bueno, hay Sí, Mar del Plata que hacen sus instrumentos musicales con... sí. Ah, constantemente tienen actividades y integran a personas de otras edades. Interesantísimo, digo, y esto, mira bien, que no es una forma de participar en la sociedad, ¿no? Hay un grupo también de personas mayores que se dedican a ir a los hospitales a contar cuentos, ¿sí? Y están organizados, y hay otro grupo acá en la ciudad de La Plata que son titiriteros, van y hacen cosas de títeres. Es muy, pero muy interesante. Y esto tiene que ver con este concepto que habla las Naciones Unidas de participar en la sociedad, ¿sí? Pero a su vez también participar de su propia decisión dentro de la sociedad. Hay observatorios, existen observatorios de discapacidad, observatorios de adultos mayores, eh, donde el adulto mayor habla, piensa, reformula un poco su cotidianeidad y a partir de ahí se piensa estructuralmente la vida del adulto mayor en sociedad. Esto es interesantísimo, ¿sí? Y nosotros como cuidadores podemos trabajar activamente en estas cuestiones, porque también que el adulto mayor esté activo o tenga una dependencia que sea mínima y acompañado con un cuidador, no todo el tiempo, pero con un cuidador que lo acompañe en sus cuestiones elementales, puede tranquilamente vivir en su casa, como decía el principio anterior, participar activamente en la sociedad. A ver, hay pueblos donde las comisiones directivas ¿cómo se dice? Las, no me sale, bueno, que ayudan al hospital y eso, no encuentran gente para trabajar porque los jóvenes no quieren, porque están en otra cosa. Digo, poder integrar una comisión de fomento, una sociedad del hospital, una comisión del hospital, también es una forma de participar activamente en la sociedad y de poder pensar la sociedad como ellos la vinieron viendo. Y estas cuestiones son vitales y me parecen fundamentales para el adulto mayor. Uno de los principios que las Naciones Unidas pensaron, dice, poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus intereses y capacidades, lo que decíamos hoy. ¿Sí? Poder participar desde el concepto de voluntariado, esto que hablamos de los papelnonos, los que cuentan cuentos, los titiriteros, pero a su vez también participar de la comisión del hospital, del pueblo, de la comisión de los bomberos del pueblo, la comisión del club, ¿sí? Pensando desde ese lugar, pasión desde la experiencia, desde un montón de cuestiones que tienen que ver específicamente con su participación en lo social. Fíjense si esto no mejora la calidad de vida de las personas que en lugar de estar en un geriátrico, en un hogar, en un espacio donde básicamente ven transitar su vida. O si están en esos lugares, que haya alguien que los motive, ¿sí?, a participar en estos espacios. Para mí es fundamental. Dice, poder formar movimientos o asociaciones de personas de edad avanzada. Una asociación acá hay un club del automóvil que lo formaron personas de edad avanzada, que son restauradores, coleccionistas, pero pensar hasta en una biblioteca, en un montón de cuestiones que tengan que ver en juntarse, ¿sí?, las personas para poder transitar también esta parte de su vida en comunidad, ¿sí?, sin ser necesariamente institucionalizados, sin ser necesariamente encerrados, ¿sí? O muchas veces con la mirada de la sociedad de decir los viejos no sirven, los viejos, ¿no? Cuidado, abuelo, no se caiga, esa cosa, ¿no? Bájese de ahí, uno que siempre, una persona que ha andado toda la vida a caballo, después lo tienen como ahí encerrado entre paños o algodones para que no se haga nada, y eso básicamente lo condena a una muerte lenta y además absolutamente indecorosa. Y las Naciones Unidas pensaron en esto, poder formar movimientos, asociaciones. Nosotros podemos ser motivadores de eso también. Está todo el día, ¿por qué, don Carlos, no se junta con un amigo, a usted que le gustan los caballos, y arman un centro tradicionalista, o cambiar fotos, o historiar
su vida junto con otros y a partir de la historia de su vida hacer la historia del pueblo. Un montón de cuestiones en las cuales pueden participar activamente y pueden hacer que la vida sea más decorosa, ¿sí? Bueno, Hay otro ítem que pensaron las Naciones Unidas que tiene que ver con respecto a los cuidados. Y acá van a hablar directamente de nuestra expertise, de nuestro trabajo, ¿sí? Dice, las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia, la comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales de cada sociedad, ¿sí? Disfrutar de los cuidados y protección de la familia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la familia no puede, por trabajo, por lo que fuera, darle ese concepto del cuidado? Bueno, llama a un cuidador. Entonces ahí intervenimos nosotros y habla del concepto de sistemas de valores culturales de cada sociedad. Lo importante es que haya un cuidador en cada ciudad, porque conoce la idiosincrasia de cada lugar, conoce el movimiento de cada lugar, conoce el funcionamiento de cada sociedad, y eso va a ayudar a que la persona se integre a esa sociedad de manera más fácil y acompañado y asistido. Dice además, tener acceso a servicios de salud que les ayudarán a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. Hay cuestiones elementales, y ahí este punto creo que nos está nombrando a nosotros directamente, ¿no? Hay cuestiones elementales que tienen que ver con el concepto del cuidado. No solamente somos cuidadores del concepto físico, sino también somos cuidadores del concepto mental, ¿sí? Imagínense, una persona mayor que transite su vida, que necesite pañales y le cambien el pañal una vez por día, que tenga olor a caca todo el día, olor a pis todo el día, que su casa esté fea, que no pueda comer lo que él quiere porque no puede salir a hacer los mandados, no tiene nadie que le haga hacer, que le vaya a hacer los mandados y que él no pueda pensar ni siquiera en qué comer. Digo, eso también hace a un deterioro mental, ¿sí? Una persona cuidada, limpia, que diga, hoy tengo unas ganas de comer ñoqui, don Carlos, pero ñoqui le va a hacer más, bueno, hacemos una porción pequeña de ñoquis, los cocinamos juntos, ¿cómo le gusta? Digo, ese propio parecer de él también ayuda a su concepto mental y emocional, ¿sí? O hoy estoy un poco triste, no sé, extraño a la vieja, bueno, veamos fotos, quiere que charlemos, además, digo, ese transitar diario del cuidado también sostener lo emocional. Y es necesario, eso es fundamental. Que a veces cuando está vieron que a veces pasa que le hacen una piecita al viejo en el fondo, los hijos, ¿no? Y el viejo queda ahí porque los hijos están todo el día laburando, porque la coyuntura económica eh, pide que sea así, lamentablemente, que laburen cada vez más tiempo, más horas, el viejo solo en el fondo. Un día el viejo está tanto tiempo estar sentado que tenía ganas de tomar un mate cocido con una galleta que comía siempre en la panadería de la esquina, sale a la calle y se cae. Se quiebra la cadera, pero, digo, qué distinto que esté acompañado, cuidado con alguien, ¿sí? Vamos, don Ramón, nos acompañamos, vamos caminando hasta la panadería de la esquina, compramos la galleta, comprar la galleta que comíamos antes evoca también a un sentimiento, a un concepto emocional, poder charlarlo, volver, prepararlo juntos. La diferencia de la soledad y ese concepto elemental que también tenemos de cuidado, que no solo tiene que ver con el concepto físico, sino también con ese concepto emocional. Apuesto que muchos de ustedes hacen ese trabajo de sostener emocionalmente también el día. Tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. Digo, ¿qué pasa con las jubilaciones? Vieron que hay veces que los viejos dicen, uy, aumentaron la mínima y agarra a ANSES y le dice que tiene que ir el viejo, no sé si todavía está eso, pero a dar como es esa cosa de vida, ¿no? Que tiene que presentarse. Y no sé dónde tengo que ir, digo, ¿por qué no acercarle esos servicios al viejo nosotros como cuidadores? Ir informándonos de las cuestiones que tengan que ver con conceptos legales, sociales, o tener el teléfono de alguien que nos asesore, ¿sí? Por eso yo siempre hago
hago hincapié en esto de asociarnos, agruparnos, hacer redes, ¿sí? Tener un grupo de WhatsApp. Chicas, miren, ustedes saben que estoy con un viejito, don Carlos, que ayer me preguntó que él tenía un terrenito no sé dónde y lo quiere alguien sabe y una le pasa, hablar con este abogado que a mí, ¿se entiende? Digo, hacer redes y nosotros ir y hacer ese soporte, ese acceso a los servicios esenciales que puede tener un adulto mayor, también es funcional. ¿Sí? Esa cotidianeidad que nos permite esto, sostenerlo emocionalmente, mentalmente, pero a su vez también darle este concepto de protección, ¿no? De cuidado, ¿se entiende? ¿Qué nos dice acá las Naciones Unidas? Dice tener acceso a medios apropiados atención, de atención institucional, que les proporcionen protección, rehabilitación, estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. Bueno, eso también podemos nosotros eh, asegurarnos, salir a tomar un café, vernos con amigos, que él pueda recibir amigos a su casa, y esto es la importancia de tener una casa adecuada, como ellos tienen ese concepto de tener, yo me acuerdo que siempre que en la casa de mi abuela había como una bandejita con una botellita con dos copas, y ella decía que eso se usaba antes para recibir visitas que había adentro, siempre hacían los viejos, ellos mismos, un licor de mandarina, un licor de limón, un limoncello, y ponían dentro de la botella y cuando venía alguien, ese mínimo detalle de poder recibir a alguien para poder contar, también nosotros podemos asegurarlo. Y a su vez también este concepto de la rehabilitación, ¿no? Poder tener un conocido, poder tener una red de teléfonos de alguien que haga masajes, de alguien que haga cuestiones que tengan que ver con esto de poder reunirnos, de poder contar, ¿sí? Hay una cuestión que también es interesante, que por eso nosotros tanto le insistimos a ustedes con el hecho de acceder a las redes, de acceder a Internet, es poder ayudar a los abuelos a hacer un canal de YouTube donde cuente su vida y que otro pueda escucharlo, ¿sí? Y que en ese escucharlo que se puedan contactar, esto de buscar a sus amigos de la colimba. Yo he tenido a veces buscar a sus amigos de la colimba por internet, en Facebook, poner una foto, digo, en ese reencuentro y nosotros poder propiciar esos encuentros también son cuestiones que atañen a nuestro concepto cotidiano, en nuestro trabajo cotidiano. Es interesantísimo poder hacer eso, ¿sí? Dice que también tiene derecho a poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales cuando residen en hogares o instituciones donde se le brinden cuidados o tratamientos, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así como su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de vida. Bueno, esto es fundamental. ¿Cuántos que trabajan en hogares creen que esto se cumple o si se cumple eh, en su totalidad o parcialmente? Me acuerdo que acompañaba a un viejito en un hogar que tenía en la cabecera de la cama una cruz. Y estaba enojadísimo, indignado. Todas las habitaciones tenían en la cabecera de la cama una cruz. Y él estaba indignado porque él era ateo. Y lo sacaba y las enfermeras se enojaban y le volvían a poner la cruz y él la volvía a sacar y se enojaba porque no lo representaba eso. Él quería poner una foto de su juventud ahí y le sacaban la foto. Digo, una cosa pava, pero hacer que el ambiente donde él esté, que la habitación donde él esté sea su lugar de pertenencia, es fundamental y es elemental, ¿sí? Hay lugares donde estas cuestiones no se tienen en cuenta porque se tiene al viejo o a la persona mayor como un objeto, ¿sí? Entonces, un objeto que pertenece a ese hogar. Entonces, también puede decidir, creen tener la libertad de decidir lo que va a haber adentro de la habitación, con cómo va a estar, con quién compartir. Muchas veces estas cuestiones, sacame este viejo loco, que yo estoy peleado, estoy todo el día enojado, me hago mala sangre. Digo, que no poder decidir eso es un concepto básico y elemental. Nosotros como cuidadores podemos propiciar también esas cuestiones. Y este punto me parece que es algo que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente con respecto a la salud mental, a la autorrealización que dice acá, ¿no? Dice, este concepto de autorrealización, dice, poder aprovechar
aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. Esto nos ayuda a nosotros en esto de pensar cotidianamente y decir, ¿qué hacía usted, don Carlos, cuando era joven? ¿Qué le gustaría hacer ahora? ¿Qué le gustaría hacer ahora? Esta pregunta, ¿cuántas veces se le hacen a los viejos? Casi nunca. Miren, nosotros en nuestra fundación, aprovecho para contarles una pequeña experiencia, desarrollamos un proyecto que tiene que ver específicamente con turismo accesible, turismo accesible, que tiene que ver el turismo basado en el acompañamiento terapéutico, que es ni más ni menos que la idea de que las personas puedan vivir la experiencia turística que ellos mismos pensaron. Piensen en esto, en los círculos de jubilados, ¿no? En los espacios de jubilados y pensionados, en esos espacios donde arman el micro, el tour a Cataratas del Iguazú. Iban 40 personas a vivir la experiencia que otro planificó, que otro armó, que otro diseñó, que ellos pagaron, y cuando vuelven terminaron viviendo una experiencia así interesante, pero de otro. ¿Entiendes? Nosotros pensamos en esto de que el adulto mayor pueda pensar sus propias vacaciones y que el acompañante terapéutico, el cuidador, sea el intermediario para que esas vacaciones pensadas se puedan lograr. ¿Sí? Pero pensada a partir de la charla, de conocerlo. ¿Sí? Me encantaría ir a Sierra de la Ventana a sentarme ahí al fresco a tomar mate y a sacarle fotos. Hay personas que se dedican a sacarle fotos a los pajaritos, o bueno, digo, caminar a su ritmo, ¿sí? Sacar fotos cuando él quiere, desayunar lo que él quiere. ¿Cuántos adultos mayores pueden hacer eso cotidianamente? Más allá del concepto económico, ¿no? Que también es fundamental. PAMI organiza viajes donde mete 80 personas que todos tienen que venir al mismo lugar, comer lo mismo, vivir la experiencia todo lo mismo. Digo, esta cuestión de la individualidad muchas veces se le es negada a las personas mayores e impide que desarrolle plenamente su concepto de potencialidad. ¿Sí? Tener acceso a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. Bueno, habíamos hablado un poco de esto, ¿no? Pero, ¿qué dice esto de tener acceso a recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad? Yo los invito a que recorran su ciudad y por ahí vayan a la iglesia y vean si un adulto mayor o si una persona mayor puede entrar a la iglesia, o al club, o si puede ir a la plaza, o si puede ir a tomar un café. Digo si puede entrar no porque le esté prohibida la entrada, sino porque el edificio esté preparado para una persona que no puede subir escalones, que posiblemente no tenga fuerza en las piernas para subir 5 o 6 escalinatas, que posiblemente el baño tenga que estar abajo porque a veces el baño está arriba por escaleras. Digo, muchas veces la sociedad misma impide ese acceso a esos recursos que ofrece. ¿Sí? Yo he conocido lugares donde dice, qué lindo, bueno, el centro cultural, no voy a dar nombre, pero pongámosle Pirovano, ofrece actividades para personas mayores, y fuimos, y las actividades para personas mayores, campeonato de truco, uy, qué bueno, primer piso por escalera, ¿no? El acceso a la cancha de bocha, tenía que pasar por un caminito lleno de yuyos, con baldosas levantadas, digo, se ofrecen un montón de cosas, pues no es que nosotros ofrecemos y después los viejos no vienen. No, no es que no vengan, no pueden ir. No pueden ir. Porque nosotros muchas veces, o quienes nos ofrecen, lo piensan desde la conceptualización de su propio desplazamiento, y no desde el desplazamiento del concepto de lo social del adulto mayor. ¿Sí? No quiero decir con esto que todos los adultos mayores sean impedidos en su desplazamiento, pero con que haya tres, ya hay que pensar que esos tres tienen que tener el acceso a esos recursos. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que empezar a ver esas cosas. Ser vigías de estas cuestiones para después poder, cuando propongamos algo, que esa propuesta no sea un fracaso. Decirle, don Carlos, hacen un campeonato de truco en el Club Libertad. No sé. Y llegamos al Club Libertad y el campeonato de trucos por el primer piso por escalera y don Carlos se maneja con un bipedestador o con bastón. Bueno, eso se considera, ves que soy un viejo inútil, que no puedo ni siquiera ir a jugar un partido de truco. ¿Se entiende? Digo,
nosotros pensar el recorrido a partir de la oferta y que ese recorrido sea accesible también para esa persona. Pero además esto como un derecho, ¿no? Nosotros poder exigir eso como un derecho. Tienen derecho a ir a la iglesia a rezar. ¿Por qué la iglesia no le permite, a partir del escalón? Acá está la catedral, que son 60 escalones para arriba. No sé si tiene algún otro acceso, pero digo, yo siempre pienso, una persona con un desplazamiento limitado, ¿cómo hace para ir a rezar a la catedral? Tampoco es una locura. Ir a la cancha de fútbol. Muchas veces, bueno, en mi pueblo, no sé cómo está ahora, pero antes la cancha tenía una cadena donde había pasto, digo, no había un acceso, digamos, a disfrutar del partido de fútbol de su equipo favorito. Bueno, poder pensar esas cosas, pero poder pensarlo para después ser propositivos, e insisto con esto. Si nosotros nos elegimos como una red, como una asociación de cuidadores, estas cosas se le pueden pedir a la sociedad, desde un grupo, desde una red, desde un concepto social. Los cuidadores de Bragado le llevan una nota al intendente de Bragado para ver la posibilidad de construir una rampa en el club, tanto debido a que las personas que acompañamos o cuidamos les es difícil el acceso. Digo, es distinto decir, Vladimiro, cuidador, quiero que haga una rampa. No me dan pelota, no me dan bolilla. Ahora, si nos constituimos como una red, como una asociación y lo pedimos, digo, nuestra presencia en la sociedad es totalmente diferente. ¿Sí? Y un punto fundamental, el concepto de la dignidad de los adultos mayores. Sí, bien. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Y nosotros que vemos en lo cotidiano este punto es fundamental. La dignidad en las personas mayores. Poder vivir con dignidad y seguridad y, y sentirse libres de la explotación y de malos tratos físicos o mentales. ¿Sí? Verse libres, verso no sé por qué dice eso, escribir mal, verse libres de explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. Bueno, esto no sé si es tan cotidiano en sus ciudades, pero uno ve normalmente estas cuestiones, ¿no? Personas que no están formadas para cuidar a personas mayores, que ante la imposibilidad de poder entender al adulto, a la persona mayor lo maltratan, muchas veces les pegan, muchas veces van simplemente, porque también hay una cuestión acá de cariño al prójimo de lo que se hace. Muchas personas toman este trabajo simplemente por una cuestión, simplemente y solamente por una cuestión monetaria, y eso es cansador, ustedes lo saben, es cansador. Si uno no tiene como un sexto sentido, una cuestión de formación y de cuestiones elementales, estar a la disposición de una persona todo el tiempo cansa. Muchas veces ese cansancio se manifiesta como maltratos físicos, mentales, este concepto de, viejo de miércoles, una vez que sos un, ¿no? Esta cuestión. Y lo vemos normalmente, lo vemos normalmente. Nosotros tenemos que ser eh, monitores de esas cuestiones. Y además tenemos que ser garantes del buen trato a los adultos mayores. ¿Sí? Y ser garantes del buen trato de los adultos mayores tiene que ver con algo que habíamos hablado en clases anteriores, con esto de un buen espacio laboral, ¿sí? Trabajar cómodo, ¿sí? Libres de cámaras o de presiones, como veníamos hablando otra vez, o de cuestiones de yo te pago y como yo te pago, ¿no? Estas cuestiones son fundamentales. E insisto con esto, constituirse como una red también a nosotros nos da esa tranquilidad de poder tener un trabajo digno. Porque el trabajo digno también hace que nuestro trabajo sea digno. ¿Sí? Lo que ofrecemos también tenga que ver con la dignidad. Y además, que nuestro trabajo sea valorado al trabajo de esas personas que toman un cuidado simplemente por la necesidad. Sí, todos trabajamos por necesidad y todos trabajamos para ganar dinero, pero tiene que intermediar un saber en este trabajo, porque trabajamos también con el dolor ajeno, con la cuestión del sufrimiento del otro, y si no sabemos cómo manejarlo, indefectiblemente nos genera a nosotros una especie de rechazo en el adulto mayor y terminamos viéndolo casi como un enemigo. Y ahí es donde comienzan a emerger este concepto de los maltratos físicos y sobre todo los maltratos mentales. ¿Sí? Es fundamental. Recibir un trato digno independientemente de la edad,
sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas independientemente de su contribución económica. Bueno, esto tiene que ver con esta cuestión de hay geriátricos de primera, geriátricos de segunda y geriátricos que se pueden pagar y geriátricos que son impagables para el común de la gente. Entonces lo que dice acá es que se debe recibir un trato digno. A veces parece una obviedad, pero no es una obviedad cuando esto lo dicen las Naciones Unidas. No es una obviedad cuando una institución como las Naciones Unidas lo dice, porque no es lo mismo que lo digamos nosotros a que lo digan las Naciones Unidas. Entonces, al momento de nosotros poder elevar una queja con respecto a un maltrato, lo que sea, podemos remitirnos a estos principios que las Naciones Unidas crearon, ¿sí? Bien, estos puntos yo creo que son elementales para poder comenzar a trabajar el punto principal de este encuentro, que tiene que ver elementalmente con el concepto del derecho de las personas mayores. Hay cuestiones que son elementales y que a mí me parece que tienen que ver con la cotidianidad nuestra. Hay cuestiones que en nuestro trabajo también hacen un concepto de calidad. Por ejemplo, y insisto con esto, cuando llegamos y decimos, bueno, tenés que hacer la comida, y llegamos y nos ponemos a hacer la comida y le damos un turno que cómo era. A llegar y decir, oh, hoy estoy con don Carlos, bueno, don Carlos, vamos a decir don Carlos. ¿Cómo le va a don Carlos? ¿Qué tiene ganas de comer hoy? Sentirse partícipes de esa decisión es importante porque en el punto del día es que ustedes lo tienen representado a él, lo tienen representado en esa decisión. O estamos viendo un programa de televisión y vemos que el viejito mira para otro lado. Don Carlos, ¿le gusta? ¿Qué programa de televisión quiere ver? Yo muchas veces cuando voy a los geriátricos, a los hogares, veo que está el canal Crónica a un volumen que te rompe los vidrios de los anteojos, y todos viendo, digo, Crónica como puedo decir cualquier otra cosa, pero todos teniendo que ver eso sin tener en cuenta la individualidad de la persona, ¿no? Y ese concepto de amontonamiento, ¿no? El concepto de amontonamiento que dice, manejémoslo, yo sé cómo se maneja, ese concepto de amontonamiento lo puede hacer una sola persona, ¿no? Llega la enfermera o quien cuida el lugar, bueno, hoy comemos esto, hace esa comida para todos, vemos el programa de televisión para todos, digo, y no hay la individualidad que se necesita también ese concepto de dignidad, ¿no? Entonces, a veces vemos a los viejos vestidos con ropas viejas, remendadas, ropas que evidentemente no son de él. Digo, esa idea de que cobra la jubilación para comprarse los medicamentos, ¿no? Aunque yo sé que muchas veces eso es imposible, pero una vez al año, esa jubilación le sirva para comprarse la ropa que a él le gusta. Una chomba, una chomba. No digo una camisa de eso porque primero no va a poder. Pero una chomba, una campera que ¿sí? O si es una mujer comprar la lana que a ella le gusta y poder tejerla juntas, o si no puede tejer juntas, mandarla a tejer con alguien conocido para que ella tenga la campera que a ella le gusta. Digo, tomar una decisión sobre su propio cuerpo, sobre su propia vestimenta, sobre un montón de cosas, hace también a la dignidad de la persona. Y otra cosa común, muy común, es cuando se le llama abuelo o abuela a la persona mayor. No son abuelos nuestros. Y muchas personas no son abuelos porque han decidido no ser abuelos, y otras no son abuelos porque no han podido. Lo elemental en esto, lo interesante en esto, es que se lo pueda llamar por su nombre. ¿Sí? Porque tienen un nombre. La identificación personal de esa persona desde su nombre también le da a la persona mayor la idea de que se está pensando en él cuando estamos hablando. Esto de decir abuelo y a los gritos, como si todos los viejos fueran nuestros abuelos y fuesen sordos, ¿no? Llamarlos por su nombre, cortésmente, mirándole los ojos, con una voz
relativamente aisladas, y también hace a lo cotidiano y hace que su, que su, que su cotidianidad sea un poco más tranquila, ¿sí? Eh, y después otra cosa también cuando estamos al cuidado de ellos y muchas veces surge algún tipo de situación, llegué y estaba todo el baño sucio. Si sigue así, yo voy a hablar con su hijo para que, ¿no? Esa cuestión que muchas veces pasa. Entonces, esta amenaza de, voy a hablar con tal para que esto cambie, porque como si la persona no entendiese algunas cuestiones elementales, y como si el otro hijo o si la otra persona a la cual nosotros remitimos con esa amenaza fuese a modificar o a castigarlo. ¿Sí? Tener cuidado un poco con la palabra. Lo cotidiano se traduce en palabras, elementalmente. En palabras y en acciones. Lo que decimos y lo que hacemos repercute en el cuerpo del otro. Ser amables, ¿sí? Intermediar muchas veces en ese concepto de autopercepción que tienen las personas mayores. Y ves que soy un viejo inútil. No, no sos un viejo inútil. No sabes hacer todo. Hay cosas que sabes hacer y hay cosas que no sabes hacer, como todos. Busquemos qué es lo que te gusta hacer y nos enfocamos en eso. Poder nosotros ser promotores de eso es fundamental. Imagínense si no es dignidad eso, si no es un concepto que habla de los principios de las Naciones Unidas y que elementalmente también habla de la dignidad de las personas. Hay, hay cuestiones que tienen que ver con esto que hablamos. Me gustaría escucharlas a ustedes, qué les parece estos principios. Si creen que se cumplen a medias, ¿cómo ven que se cumplen? ¿Sí? Los escucho, a ver. Bien, ¿alguien más? Anímense, a ver. Hola Vladi, hola chicas, compañeras. Viste que yo les conté que voy a cortar las uñas a geriátrico y a clínicas de acá de Junín. Es muy cierto lo que vos contás. Llegás y lo primero que ves es el canal de televisión puesto a todo lo que da, es un canal de noticias y bueno, cada uno en su mundo, ¿no? Si bien hay muchos que tienen problemas mentales que no están conectados con el mundo, pero es cierto lo que cuenta el profesor, es muy triste, a mí me da mucha tristeza ir. Y a veces les corto las uñas y trato de hablar con ellos y todo, pero bueno, yo sé que están en su mundo y hay algunos que me contestan nada que ver de lo que yo estoy hablando con él. Pero hay algunos abuelos o persona mayor, vamos a empezar a hablar bien, que no les gusta que le digamos abuelo. Dice, yo no soy tu abuelo. Te contestan así, ¿viste? Entonces uno sale del tema y le dice, nada, te digo abuelo, pero como si fueras mi abuelo, pero yo no soy tu nieto, te contestan, ¿viste? Yo no sé si porque no les gusta o porque realmente, como dijo el profesor, como no fueron abuelos, no están acostumbrados a que le digan abuelos. Es cierto eso. En mi caso, No te escuchamos. Ahí, ahora sí. los adultos mayores, en mi caso, los adultos mayores están en planta baja, los que están en tiempo y espacio están abajo, y los que tenemos arriba son los que están perdidos, porque hay de todo. Los 80 y pico abuelos que tenemos no están todos bien. Pero nosotros abajo tienen 4 televisores grandes, cada sector tienen en comedor. Entonces a cada uno se le pone lo que ellos quieren mirar. El grupo que tienen las mesas, porque hay mesas de 4 abuelos y hay mesas de 5, que ellos eligen qué mirar en cada sector. Las abuelas miran Utilísima, de hace un montón, pero bueno, ellas lo miran. Después tenemos en la parte donde miran fútbol. Después tenemos la parte donde miran películas. No todos miran lo mismo. Y los de arriba sí le ponemos música. En los televisores le colocamos música para que ellos escuchan y a la vez como que algunos bailan o aplauden o hacen esas cosas arriba. Pero cada uno decide qué mirar. No es que nosotras decidimos qué es lo que quieren hacer. Y después hay abuelos que están en tiempo y espacio, que están bien, que en sus habitaciones tienen sus televisores. Bien. O sea, ahí se cumple más o menos algunas cuestiones que tienen que ver con estos principios
Al menos Sí. de poder, a ver, nosotros llegamos a casa y hay un solo televisor y nos peleamos por el televisor, básicamente. ¿Por qué no hacer un adulto mayor, una persona mayor a eso? Digo, que enojarse porque lo que ve no le gusta. Entonces, está bueno eso que contás, Andrea. Es interesante poder pensar que Acá se se usa cumple. mucho. Sí, te escucho. Sí. Acá decir, el adulto mayor que está en tiempo y espacio decide qué hacer. Hay abuelos que pueden salir, que tienen permiso del familiar a salir del establecimiento, van a su mandado, vuelven, firman, quieren eso. No es que no están, no salen. Los fines de semana casi siempre se vienen a buscar, los familiares vienen a buscarlos. Hay otros abuelos que no son de acá de 25. Entonces, bueno, hay muchos que hace años que no ven a nadie, pero están los familiares, ponele de acá, que sí, que los van a ver todos los días, que tienen visita, que salen, que les llevan el mate, que toman mate. Se cumplen muchas cosas acá en el geriátrico, en el sentido de que el que toma mate a las 5:30 de la tarde está tomando con su equipo de mate, todo así. Después tienen sus días de gimnasia, de kinesiología, tienen la chica de música, hay muchas cosas que hacen. Bien, bien. ¿Alguien más porque nos ayude a pensar un poco esta idea que leímos hoy? Y ahora que saben que existen estos principios, obviamente va a quedar grabada ¿cómo es? En el video, y yo les voy a subir el PowerPoint para que lo tengan aparte, para que puedan repasarlo, para que puedan verlo, y para que puedan también repensar un poco estos conceptos elementales que en algún momento las Naciones Unidas lo pensaron, ¿sí? Entonces, si las Naciones Unidas lo pensaron, está bueno que nos hagamos la idea de que alguien pensó algo que nosotros vemos cotidianamente, ¿sí? Si lo vemos porque se cumple, o por si lo vemos por lo contrario, por lo que no se cumple, ¿sí? Lo que, lo que nosotros tenemos que ver y pensar es que esto que Naciones Unidas lo escribió, a nosotros nos puede servir como un instrumento también para nuestra cotidianidad, para pensar, hacer como una especie de autoevaluación. ¿Qué es lo que yo hago cotidianamente para que la persona que está conmigo, que yo cuido, pueda acceder, no digo a todos, pero sí a algunos de los principios elementales que tienen que ver con el concepto de salud mental, de que se sientan cómodos, ¿sí? De poder acceder a la sociedad, de sentirse parte de la sociedad? Lo más complejo, me parece a mí, no sé si ustedes coinciden con esto, es que el adulto mayor o la persona mayor eh, no se siente incluido con la sociedad, se siente siempre como una especie de al margen de lo social. Y nosotros, ¿cómo podemos hacer nosotros, interviniendo en ese concepto cotidiano, para modificar esas cuestiones que son elementales, me parece a mí? Poder pensar estos principios, ¿sí? Que ahí están, y a partir de poder pensarlos, poder autoevaluar. Vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a hacer ahora una actividad y después pasamos a otra actividad, si les parece. Yo voy a ver si puedo, que me dijo Silvia que se podía, a ver cómo era, para dividirlos en aulas. Y se van a juntar en grupos y ahí está. O sea, a partir de esos grupos que se van a juntar, van a pensar en estos principios, elaborar una lista de los principios que ustedes creen que cumplen, de los que creen que no cumplen y de aquellos que no conocían, ¿sí? De aquellos que no conocían y que creen que pueden llegar a cumplir. ¿Está bien? Ahora yo voy a armar las salas y arrancamos, ¿sí? Sala 1, vamos acá. Ok. Añadir a sala. La sala. ¿Cuántos somos? 20. Así que podemos hacer ahí. Ahí está.
Listo. Ahí seguramente les va a llegar y van a ir, ¿les llegó la invitación? Únanse a esas salas. Vladi, a mí no me llegó la invitación. A ver, Claudia, Claudia, ¿qué pastor? Estás en la sala 4. ¿No te llegó? Ahí está. Claudia Pastor, estás con Susana Verazotti. ¿No te llegó, che? No, A ver. ¿a qué? A mí me llegó y se fue. Te llegó y se fue. Sí. Vos, Claudia, estás. A ver. Las 5. Miro, no me deja entrar. ¿Por qué no te dejan entrar? Qué malos que son. Ahora los voy a retar. Claudia no se ha unido, dice. A ver. En la sala 5. Sí, vamos a moverte a sala 3. A ver si entra. Y Andrea no se ha unido y lo vamos a mover a sala 5. A ver si te llegó. Andrea, ¿no te llegó tampoco nada? No, Andrea, estás en sala 5. A ver. ¿Por qué no se ha unido Andrea? Ah, fíjate ahí, a ver. ¿Te llegó? No, y yo en mi caso tengo lo de, o sea, siempre hablo en forma porque yo vivo con mi mamá, entonces, bueno, a veces por eso hablo más de lo particular mío que de experiencias, que no es lo Básicamente mismo. lo mismo, porque yo tengo, por ejemplo, la suegra de mi hermana, es una persona que está en pleno uso de sus facultades, ¿viste? Vive sola en su casa, se vive sola. ¿Eh? Mm.
que, Sí, no sé sí, qué sí. dice, que, ¿cómo se llama? Me encanta cómo atienden a los abuelos en estos momentos, que entraron estas chicas, porque no es que ellos deciden solamente, le tienen música, tienen arte, tienen gimnasia, tienen Claro, tejido, pero los abuelos el día lo tienen ya con muchas cosas. Tienen sus propios rincones los abuelos varones, ¿me entendés? Ujú. Que hay geriátricos o hogares como el que yo estoy diciendo que no lo tienen, pero ese sí. Y ellos tienen la por eso te posibilidad. digo, por eso te digo el formato de una institución. La diferencia de una casa, porque por ejemplo, como te digo, a mí me pasa de que a la abuela se hace lo que la abuela quiere que se haga, nosotros las acompañamos, ¿me entendés? O sea, le Claro, tenemos los cuidados para que la abuela no tenga diferentes, qué sé yo, cualquier tipo de dificultad que la abuela tenga a la hora de, qué sé yo, poner una pava para tomar un mate. Ella se maneja solita, pero nosotros le estamos atrás. No cambia su sí, rutina diaria de toda la vida, ¿me está bueno entendés? eso. En un Viendo que geriátrico, tienen Alzheimer, como decís vos, está claro, bueno eso, en un muy geriátrico bueno. es distinto, porque es Mm. una rutina de que a la hora que se tiene que levantar, ¿me entendés? ¿Eh? Eso es lo que pienso que por No se ahí corte. es la gran No diferencia sé por entre qué se una corta. cosa y la otra. Ah, sí, para mí está muy bueno. Hay Bien, personas que también es como que, yo lo digo yo y lo he visto, hay nonos que es como que los meten en una cárcel, los meten en un geriátrico o en la misma casa y tienen que hacer reglamentablemente lo que le dicen, tanto como el del geriátrico como los familiares, que sí o sí eso, ¿me entendés? Sí, Eh, sí, sí. Son mente pobre y no tienen libertad de hacer nada, de expresarse de nada, pobrecito. Yo eso lo he visto también. bien. Ya, Hay cuestiones ahí que son interesantes en pensar. Una de ellas es que lo que decía ahí la compañera María, creo que decía que era re lindo el lugar, que tiene actividades todo el tiempo, ¿sí? Eh, es interesante pensar eso y también pensar si las personas mayores tienen ganas de hacer eso, que lo ofrecen, ¿sí? O por ahí tienen ganas de hacer otra cosa, porque también la institucionalización tiene eso. Tienen de todo, pero tienen un horario y tienen que hacer eso en ese horario específico. ¿Se entiende? exacto. Digo, está buenísimo esto de la actividad, está buenísimo esto de permitirles a ellos. Ahora, ¿qué pasaría si esas actividades se organizan en la casa de ellos, ¿sí? Tal cual. Con alguien que lo acompañe, que esté con ellos, ¿sí? Y que eso se organice en el momento en que tengan ganas, en que quieran hacerlo y que además lo haga de la manera que quieran, ¿sí? La institucionalización tiene eso, ofrece. Hay distintos modos de institucionalización. Está la institucionalización que es horrible, que es nada, un depósito de personas en el cual no tienen ni siquiera nada, ni poder elegir sus medias. Y hay otras que les dejan llevar hasta las sábanas, le compran sábanas que quieren. Digo, pero no deja de ser institucionalización, no deja de ser. Todos los viejos a las 7 de la mañana arriba, todos los Exacto. 7:30 en el comedor, todos los viejos 8 menos cuarto tomando té con pan. ¿Se entiende esto? Digo, cuando Sí. nosotros, ni siquiera en nuestra casa, yo a veces me levanto más tarde que mi familia por una cuestión de que estar un rato más en la cama, ¿no? Digo, la institucionalización no deja de ser institucionalización. Sí, sí, y las Naciones Unidas lo dicen, hay modos y modos de estar institucionalizados, de estar en lugares. Hay lugares donde cumplen con los, Perdón. con los derechos elementales, están cuidados, están bien, están respetados, ¿se entiende? Pero hay lugares donde ni siquiera eso. Entonces, si nosotros como cuidadores podemos ofrecer el, el- el-
la cotidianeidad, ¿sí? La cotidianeidad que tenga que ver específicamente con un trabajo digno, una dignidad también de parte de ellos, nuestro trabajo también va a tener un valor agregado, ¿me entiende? Esto que yo les decía, fíjense la diferencia de un hogar que tenga 3 pisos, aire acondicionado, calefacción, pantalla plana en cada una de las habitaciones, somier en cada una de las habitaciones, y si quieren, no se alfombra en la casa, a que esa persona esté en su casa. Y que además esa casa tenga una historia, que es la casa que levantó con sus hijos, ¿no? O, como pasa en Verónica, que estén en una casa individual, sin que sea la de él, pero que sea una casa individual, donde él pueda decorar como quiere, poner lo que quiere y hacer lo que quiere, ¿se entiende? En un momento de su vida, en el cual creo que se ganó estas cuestiones, ¿no? Estos principios básicos elementales. Digo, no estoy diciendo que no a la institucionalización, lo que estoy haciendo es invitarlos a ustedes a pensar la diferencia entre la institución, ¿sí? y la casa propia. Y la diferencia en el trabajo en una institución, ¿sí? Si nosotros vamos a trabajar a una institución y somos quienes sostenemos esa, ¿cómo decirlo?, esa degradación, porque bueno, porque somos 3 y hay 150 viejos y no llegamos, ¿no? O somos una institución que vamos, hay 150 viejos, pero mi presencia genera un cambio, ¿sí? Porque cuando están conmigo hay un cambio elemental, y tiene que ver con estos principios que pensamos acá. Bueno, ahí hay una diferencia, ¿se entiende? No digo cambiar la institución, sino cambiar nuestro estar, que sea garante de una diferencia. Poder charlar con cada uno, conozco a todos los viejos y conozco a los que les gusta, y en vez de sentarlos a todos en la mesa como ellos quieren, preguntarle con quién te querés sentar hoy a comer. Para que se genere una charla, para que se genere una circulación de la palabra, contarse cosas, digo, pequeñas cositas que cotidianamente hacen una diferencia, ¿se entiende? Y nosotros, a partir de esta formación, poder ser los garantes de esa diferencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Más o menos en los grupos, ¿qué es lo que contaron? ¿Por dónde anduvieron? No te escuchamos, Sofía, estás muteada. ¿Otra vez? Una vez más. Ahí Ahora, sí. Perfecto. bueno, nosotras en la sala 1, bueno, nos pareció buenísimo todo lo que aportaste, y en mi caso particular se cumplen a veces a medias las cosas, en muchos lugares bien, pero o sea, los derechos que en algunos lugares es a media y en otros completamente. Por ejemplo, lo del papel nono, que la participación en lo social, acá ha sido un éxito y es conocido ese grupo a nivel nacional. Fantástico. Ha sido un orgullo para nosotros que ha plagado. Muy bien, muy bien. Así que son como joyitas. Pero para mí en particular, que le comentaba a las chicas, no sabía que al adulto mayor, después que le hacen, le ponen una persona de apoderado, como que los anulan de todos los problemas, ya sea legales, y ellos tienen su derecho todavía estando mentalmente bien. Por ahí tienen problemas de motriz y no mentales. Entonces, el apoderado le lleva todo al contador, al abogado, y hace de sus cosas, y ellos, pobrecitos, ni saben si tienen un dinero para gastar. Eso yo no sabía. Hay una cuestión entonces me gustó mucho que lo incorporé a lo que no sabía. Hay una cuestión en eso que es elemental y está buenísimo que lo traigan acá. Dice, cuando se nombra un apoderado, el apoderado es para regentear los bienes. Y el apoderado puede sufrir un juicio si esos bienes de la persona se ven en detrimento de la persona. O sea, si tiene un auto y el tipo lo vende, no tiene ningún auto. ¿Se entiende? Digo, claro. Interviene un juez en eso y ustedes tienen que saber, esos servidores también de eso. Obviamente, saber cómo hacerlo, porque obviamente si nosotros, si
Si el apoderado se da cuenta que le abrimos el ojo al viejo, obviamente vamos a ser expulsados, eso es una realidad. Pero sí comenzar a transitar algunos lugares que le sirva al viejo a la persona, para conocer estas cosas es fundamental, ¿sí? Es fundamental. ¿Cómo es la forma de elegir el apoderado? No, normalmente el apoderado tiene que ver con una persona directa. Sí. Muchas veces los adultos mayores, las personas mayores van y firman en el banco un poder. ¿Sí? Y muchas veces ustedes van a ver que hay adultos mayores o personas mayores que no tienen descendientes, ¿sí? Y por ahí un vecino los cuidó toda la vida. Vieron que a veces pasa, Sí. lo invita a comer para Navidad, bueno, pasa esas cosas y esta persona le toma cariño y dice, te quiero dejar todo lo que tengo para vos. Entonces va al banco, se hace un poder, normalmente ante un escribano se hace un poder, pero en el poder se dictamina en qué momento el apoderado puede tomar poder de las cosas que le deja, ¿se entiende? Claro. Porque no hace cosas que... También hay que ver esto, que le firmo el poder y el otro día termina en un geriátrico. Claro. ¿Se entiende? Exacto. Sí. O sea... Pasa muchas veces. Sí. Preguntaba, claro. Yo preguntaba porque pasa con una señora muy conocida mía, que una de las hijas, creo que se autonombró ella apoderada, o sea, maneja todas las cosas ella, y la señora cuando quiere comprar algo no dispone de dinero y no entiende por qué, tampoco se lo explica. Pero son muchos hermanos, ¿viste? Entonces por eso preguntaba quién lo nombra o si tienen que estar todos los herederos de acuerdo o algo así. No, Tendría que leer un poco más de eso. Normalmente, por ejemplo, el tema de jubilación, en el momento de la jubilación se nombra un apoderado para la jubilación, por si la persona está imposibilitada o no puede ir a cobrar lo que sea, se nombra un apoderado para que vaya a cobrar la jubilación. Ahí sí se nombra a una persona, que es el momento ¿Pero quién lo nombra? Sí, la persona, el adulto mayor o el abogado a veces cuando hace los papeles o en el ANSES, le preguntan. Vladi, sí. disculpa, en el caso mío, mi esposo es jubilado y yo soy apoderada. Claro. Pero hay cosas que sí las puedo hacer yo, por ejemplo, trámite en el ANSES, en el banco, pero por ejemplo, para sacar un préstamo, puedo hacer los trámites yo, pero tiene que ir el titular a firmar para que le depositen la plata en la cuenta. Tal cual, tal cual, tal cual. Claro, porque hay poderes que son poderes totales, hay poderes que tienen tiempo, ¿no? Que dicen, por ahí, cuando la persona fallezca, tengan en cuenta también, yo no sé muy bien esto, pero no se puede desheredar a un hijo. ¿Entiendes? O sea, una persona puede nombrar un apoderado, pero no quiere decir que le voy a sacar todo al sinvergüenza de mi hijo porque no puede, eso no se puede. No, porque la ley lo ampara. Le toca por derecho propio, eso sí tenemos que saber. Claro. Disculpe, yo estaba escuchando, pero no me podía conectar. Bien, bueno, qué bueno que pudiste. Sí, pero acá estoy. Vladi, me gustan los debates con vos, me encanta. te hago una pregunta. Si la persona está viva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mi esposo o mía, podemos hacer una donación si tenemos bienes. Por ejemplo, una casa la podemos donar sin desheredar a nuestros hijos, ¿o no? La donación tiene que ser siempre parcial, no puede ser total. Claro. ¿Se entiende? Porque si vos haces una donación total, tengo idea, antes era así, yo no sé muy bien. Porque muchas veces también se ponen las cosas como bien de familia. Antes usaba mucho eso, ¿vieron? Que como bien de familia, porque la nena se casó con un tipo que le tengo desconfianza, esas cosas que se hacían. Confianza, Exactamente, claro, como bien de familia para que no quedara en la calle, por lo menos que me quede en la casa, se decía. Por ejemplo, Vladi, otra pregunta, para sacarme la duda. Yo soy única hija, mis papás, bueno, están separados, y mi mamá está en una situación económica bastante bien. Ella vive en Jaramillo, en el sur. Ella no me puede desheredar, ¿o sí? No. No, porque sos única, sos hija de sangre, sos legítima. Ella puede hacer un papel que te deshereda, todo, vos le ponés un abogado y
esto pasaba antes, esto que yo digo, yo no soy abogado, pero sí de cosas que he escuchado y que he vivenciado y que cuestiones que tienen que ver. Sí. Digo, si a vos te saca de su herencia algo que tenga un usufructo, por ejemplo, un campo que tenés, suponete, ¿no? Sí. Ese campo vos te desheredás. Vos vas a juicio y lo que tarde el juicio, después la persona que usufructó de ese campo te tiene que dar a vos la cantidad de ganancias que no recibiste en el tiempo que estuviste desheredado. ¿Se entiende? Ah, sí, Claro. sí, sí, sí. La herencia tiene que ver, viene una palabra del latín que tiene que ver con algo del concepto de la sangre. ¿Sí? De sangre. No te pueden sacar tu pertenencia, tu linaje, tiene que ver con algo de eso. Entonces, no te puedes heredar, no hay manera de que te desheredes. Aunque ella esté casada con otra persona, bueno, no tiene hijos, yo soy la única hija. No, sí No, por porque ahí. la ley te ampara. No, pero sí por ahí No. lo que obtuvo en el tiempo que estuvo con la otra persona no va a ser el 100% tuyo, pero sí va a ser un porcentaje, me parece, tiene que ver ahí con porcentajes de pertenencia, ¿viste? Cuando vos te Sí. casás, hay cuestiones que pasan a ser del matrimonio y hay cuestiones que pasan a ser tuyas porque los tenía antes del casamiento, ¿viste? Básicamente. Vladi. Sí. Sí, Ofelia. No, te metí en un lío bárbaro por no conocer ese punto. Me río. No, pero nosotros tenemos que conocer esto porque vamos a ver un montón de veces que los viejitos están siendo, a ver, pasados como alambre caído. Vulnerado en sus derechos. Vulnerado en sus derechos elementales. Vos te sentás en un hogar a charlar con el viejito, don Carlos, cuéntese que está caída hace 10 años, yo agarré y le puse la casita a mi hijo y un día mi hijo se peleó con la señora y necesitó la casa y yo me vine para aquí. Y vos te das cuenta que lo pasaron como alambre caído. Tal cual. Entonces nosotros conocemos estas cosas también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque el cuidador, entre otras cosas de la cotidianeidad, de la convivencia, de estar con la persona, también es un vela por los derechos de esa persona. Y es un garante de esos derechos. ¿Se entiende? Esto que decíamos antes. En el campo, antes le decía, le puse una señora mamá. Y era una señora que se dedica a cuidar niños, que queda enfermo sin ningún tipo de estudio. Y lo hace, como todo, pero lo hace por el dinero. ¿Pero qué falta en ese hacer por dinero? Falta esto que estamos haciendo nosotros, falta conocimiento. Falta conocimiento. Esa falta de conocimiento muchas veces hace que la persona lo siga haciendo por dinero, pero cansada, asqueada, enojada. Y muchas veces de ese cansancio, de ese hastío, de ese enojo, surgen los malos tratos. O la complicidad muchas veces. Que venga el hijo y diga, che, mirá, claro. ¿se entiende? Nosotros, a partir de esta formación, de este título que ustedes van a obtener con validez nacional y un montón de cosas, más allá del saber, van a ser garantes de derecho también, porque que ustedes estén con un adulto mayor va a ser garantía para esa persona de que ustedes estas cosas las saben. Ahora, que después ustedes las cumplan o no las cumplan, también tiene que ver con un concepto ético de ustedes, ¿sí? Pero ustedes hoy ya la saben que a esa persona la atraviesa un montón de principios que las Naciones Unidas la pensaron. Entonces, ¿qué hago yo? Me junto en un grupo de WhatsApp. Chicas, ustedes saben que a la persona que estoy cuidando, vino el hijo y le hizo firmar un papel. Uy, fíjate qué papel es. Si podés sacar una foto que tengo un abogado amigo, que yo te lo hago ver. ¿Entiendes? Digo, hacer una red de estas cuestiones. ¿Sí? Chicas, hagamos una asociación y convocamos a un abogado que nos ayude con estas cuestiones legales. ¿Sí? Y no solo van a ser ustedes cuidadores, sino también van a ser garantes de derechos, garantes de un bienestar físico y mental de las personas que acompañamos cotidianamente, ¿se entiende? Y esa es la diferencia entre esa persona que labura por la plata solamente, sin intermediar un saber, y entre ustedes que hay un saber ya que intermedia, y que posiblemente su tiempo valga más que la otra persona. ¿Se entiende esto? Esto de que llega el hijo y el viejo le tira todas las quejas con la persona que lo cuidó, llega el hijo y dice,
mi papá está enamorado de vos, porque la verdad que, él dice que como la tenés vos, no la tiene nadie. Digo, hay una diferencia en eso. Hay una diferencia en eso. Bueno, eso tiene un valor agregado. Eso tiene un valor agregado que ustedes tienen que comenzar a hacer valer. Y que ustedes conozcan los principios de los adultos mayores también tiene que ver con un concepto de valor agregado y de constitución de derechos. Así como hablábamos que ustedes como trabajadores tienen derechos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la otra clase eso? Bueno, ahora también las personas que nosotros cuidamos y acompañamos también tienen derechos. Sí, sí. También tienen derechos. ¿Sí? Entonces, lo que intermedia es el derecho, la falta de ese derecho, corresponde a un abuso o un maltrato. ¿Me explico? Saber identificar un abuso o un maltrato también es trabajo. Tal cual. También es trabajo. ¿Sí? Y yo creo que esto es elemental. Cuando ustedes vean el video, yo voy a decir... Sí, porque a veces uno sabe y no decimos nada y nos convertimos, creo yo, también en cómplices. Cómplices. Es que ahora que lo saben, es que ahora antes podían fingir el no saber o decir yo no lo sabía. Ahora que lo saben, si eso pasa, son elementalmente cómplices también. Claro. Entre comillas, ¿no? Hay una complicidad también de ustedes. Porque ustedes también pueden decidir hacer o no hacer. Es una decisión también de ustedes, ¿eh? Esto que hablamos los otros días. No, si yo voy y le digo al hijo que el papá necesita camisa nueva, aunque sea cada 3 meses, y un pantalón listo, me pega una patada por allá y no trabajo más, y yo necesito el trabajo. También es una decisión eso. ¿Me explico? También es una decisión estas cuestiones. No. Claro. Y sobre esa decisión, no estamos haciendo un juicio de valor sobre esas decisiones. Sí, lo que estamos haciendo es conocer los derechos y sobre lo cual nosotros podemos basar nuestro trabajo, nuestro buen trabajo. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Después, obviamente, hay una coyuntura económica que nos atraviesa. Y creo que el maltrato a las personas no se te escuchó, Orfilia. Van a disminuir el día que todas también hagamos desde ahora en más que lo sabemos. Tal cual. Tal cual. Es más, y ahora que lo saben, viendo el video después, si se juntan en grupo o como sea, hasta pueden discutir y armarse ustedes interiormente como una especie de mapa de cuestiones que tienen que ver con el derecho de las otras personas y cuando estén enfrente de la otra persona pensar, uy, nunca le pregunté, Ramón, contame un poco de tu familia, digo, esto también puede activar en ustedes otras cuestiones que antes por ahí no estaban activadas por una cuestión de mecanizar el trabajo, ¿sí? Por una cuestión de costumbre, ¿sí? O simplemente por no saberlo. ¿Sí? Y por ahí también ese trabajo va a marcar en ustedes también la diferencia del concepto del buen trabajo, es decir, acompañé a esta persona, ayudé a esta persona, cuidé a esta persona en su salud mental, en su integridad también, con que tiene que ver con la salud mental, ¿sí? Y eso es fantástico, eso también es fantástico. Esto que hablamos anteriormente con respecto al ambiente, al buen ambiente en el trabajo. La diferencia que hace. Estar todo el día con los dientes apretados, con cara de perro, estar en un lugar uno distendido, ¿sí? Trabajando, sabiendo que al menos está ayudando al cumplimiento de al menos uno de los principios que detectamos que no se cumplía. ¿Me explico? Digo, estas cuestiones son fundamentales. Estas cuestiones son fundamentales para nosotros como cuidadores. ¿Sí? Saberlas, organizarnos, nos va constituyendo poco a poco en profesionales. ¿Entienden? Esta es la diferencia entre cuidar y ser un cuidador. Esto es lo que nos diferencia a nosotros. Ser un cuidador implica un concepto profesional. Un concepto profesional implica un saber. Cuidar es estar. Y cuidar cuida cualquiera. De hecho, estamos en la plaza, ay, no me cuidas el nene que ya vengo, digo, eso y ya estamos cuidando. Digo, ay, andá de lunes a viernes de 8 a 12, así estás un rato con mamá, y mientras estás un rato con mamá, planchá y hacer la comida y te pago por eso. Bueno, eso es cuidarlo es cualquiera. Ahora, cuidador no es cualquiera, cuidador es el profesional que lo intermedia un saber. Y hoy ustedes están saliendo cuestiones que por ahí ya las sabían o las intuían, y hoy básicamente
las reafirman. Y eso es el camino de la profesionalización, ¿sí? Que vamos a ir recorriendo en estos 5 módulos. Bien. ¿Alguna otra duda que les haya quedado con respecto a esto? Yo también quiero que cuando vean este video, piensen también en la contracara de esto, en el concepto del abuso a los adultos mayores. ¿Cuándo creen ustedes que existe un abuso, ¿sí?, teniendo en cuenta o teniendo como parámetro estos principios que leímos de las Naciones Unidas? ¿Se entiende? Pensemos en esto cuando vemos el video, cuando ven el PowerPoint, yo se los voy a dejar, lo pueden descargar, lo pueden ver. Si no lo pueden ver al PowerPoint, por ahí están en un teléfono, algo de eso, avísenme que lo paso a PDF como si fuese una imagen y con el teléfono lo pueden ver tranquilamente también, ¿sí? Pero no quiero cargarlos de cosas en el campus porque después va a ser un lío. Pero si ustedes no pueden verlo, avísenme que lo paso como un PDF y lo pueden ver tranquilamente, porque es importante que tengan estas cosas, ¿sí? Bueno. ¿Sí? Bien, ¿alguna última reflexión que quieran hacer con respecto? Sí, por Profesor, favor, pasalo. Una pregunta, para poderlo bajar e imprimirlo y tenerlo, ¿se puede? ¿Vos tenés Sí, computadora? se puede. Sí, sí, sí. Sí. Y si Lo no- bajás y después lo mandás por WhatsApp. Exactamente. A imprimirlo. Siempre lo mandás por WhatsApp a imprimirlo, cualquier lugar que te imprima te lo hace por WhatsApp. Sí. Pero avísenme si lo van a imprimir, porque si lo imprimen en la casa de ustedes, como esto tienen imágenes atrás y eso le va a gastar un montón de tinta. Yo les paso un Word, más simple, ¿sí? Que va a ser una hojita nada más, con todos estos principios, y lo pueden imprimir y lo tienen directamente, que es mucho más simple ¿Lo que... va a pasar en el grupo de WhatsApp, Vladimiro? Lo pongo en el campus. Está en el Ah, campo. Buenísimo, así ya lo tenemos. Ahora Buenísimo. que estoy corto con ustedes, lo pongo en un Word, en un PDF, en una sola página, cosa que les quede más simple y lo pueden llevar hasta en el bolsillo, eso si quieren. Bien, buenísimo. Gracias. Pero también esto digo que les sea a ustedes una herramienta para poder pensar su trabajo cotidiano, ¿sí? Que no sea simplemente un montón de principios que alguien pensó alguna vez, sino que sea una herramienta para pensar su trabajo cotidianamente. Que me parece que este también es el concepto de esta formación, que ustedes puedan pensarse ya como profesionales atravesados por un saber y cómo los ayuda esto en su trabajo cotidiano, ¿sí? Esto es fundamental. Bueno. Me interesa muchísimo esto porque creo que también hace al profesional. ¿Sí? Hace tanto al profesional, y no tanto a quienes nos contratan, porque a veces nos contratan para que estemos con el viejo, para que estemos con papá. Y ese estar a quien nos contrata muchas veces le es lo mismo. Para nosotros no va a ser lo mismo si vemos que con la persona que estamos cumplimos con estos principios, ella está bien mentalmente, psicológicamente está bien, físicamente está bien. Digo, tiene que ver esa diferenciación en el concepto profesional, ¿sí? Digo, a la provincia de Buenos Aires, vamos a llegar desde Bragado caminando en colectivo y vamos a llegar de la misma manera. Ahora, caminando vamos a llegar de una manera y en colectivo vamos a llegar de otra. Digo, el trabajo de las dos formas. Hay que ver cómo lo cumplimos nosotros. Y ustedes van a notar, no sé si a ustedes les pasa, que lo sienten en el cuerpo eso. Cuando están incómodas en un trabajo, cuando sienten que el trabajo no lo cumplieron como hubiesen querido, ¿no? O cuando se dan Como se debe, Vladi, sí. como se debe, como corresponde. Y lo sentís en el cuerpo eso, lo sentís en el cuerpo. Seguro. A la incomodidad de... Quiero hacer una última pregunta. Sí. Cuando el adulto mayor está al cuidado de otras personas, incluyendo menores, y él quiere, el adulto mayor, en este caso una adulta mayor, está al cuidado de niños, pero no recibe ninguna remuneración económica. ¿Cómo puedo hacer yo para ayudarla porque se siente esclavizada, vamos a decirle, de esa situación?
por no decir que no. Bueno, ahí intermedia también esto que hablábamos antes, que lo habíamos hablado un montón de veces, que Inés nos contó lo que pasa también en su trabajo, Andrea también creo que nos había contado lo que pasa cotidianamente con el trabajo. Hay una cuestión, cuando uno comienza... ¿Me escuchan? Hay una cuestión que comienza un tramo de formación profesional que tiene que ver básica y elementalmente con el recorrido teórico. ¿Qué quiero decir con esto? Uno, cuando forma profesionalmente a otra persona, indefectiblemente tiene que darle una teoría de eso. Si quieren, el ideal. Ese ideal o esa teoría nos forma a nosotros profesionalmente. Ahora, cuando traspasamos la puerta, nos encontramos con la cruda realidad. ¿Sí? Sí. Yo quiero seguirme a lo que teóricamente nos enseñan, me muero de hambre. ¿Sí? Sí. Si no quiero seguirme a lo que teóricamente nos enseñan, me duele el cuerpo, ¿sí? Porque siento que no estoy haciendo bien mi trabajo. Pero si puedo ceñirme medianamente a lo que teóricamente me enseñaron, y entre la teoría y la vivencia aprendo otra cuestión que tiene que ver con un concepto que se llama concepto empírico, que tiene que ver con la experiencia, y me va conformando a mí con un profesional entre lo teórico y lo real, ¿sí? Que es el ideal, nos ayuda. ¿Qué te quiero decir con toda esta vuelta que te di para no enredarte la cabeza, Orfilio? Digo, yo te enseño, nuestra tarea con Silvia y con el ministerio es enseñarte teóricamente lo que profesionalmente tiene que hacer un cuidador. De lo que nosotros te enseñamos, vos van a ser tu caja de herramientas. Vamos a ir para todos lados con esto como una caja de herramientas. Tu realidad a vos te va a decir otra cosa. Ahora, de lo que te diga tu realidad, agarrá la caja de herramientas que tengas, buscá qué herramientas te permite ajustar esa realidad para que no te duela en el cuerpo. Esto que vos decís, me siento esclavizada. El esclavo se siente el dolor en el cuerpo. ¿Me explico? En el alma, como quien dice. Bueno, ¿qué te sirve de todo esto para que ese dolor sea un poco menos, o se atenúe por lo menos? Yo no te lo puedo decir, Cintia no te lo puede decir, posiblemente Inés, vos solamente lo vas a poder decir. Sí, ¿Me explico lo que digo? ¿Me explico? ¿Puedo? Sí, claro. Yo me he ido a mi casa, Vladimir, yo me he venido a mi casa, hemos hecho más al principio hemos hecho, ni hablar de plena pandemia, nos faltó dormir. Y las cosas que veo, decís, uy, tengo un libro para hacer, Vladimir, con 21 años. Yo lo que no tengo es venir a mi casa pensando y no despegarme, porque eso, mirá, me sobran los dedos, las manos de cuando dice, si me voy de mi laburo, por lo menos el que yo trabajo, y pegás un portazo y decís, me olvidé, son mentiras. Mentira, exactamente. Son mentiras, porque yo me acostumbré que son chicos en cuerpos grandes. Mirá lo que me pasó hoy a la mañana, y yo estoy en el lavadero, yo ya estoy en el mismo lugar, pero me cambiaron de rubro, soy asistente geriátrica. Y vi el dulce con pan, y la rodaja de pan tenía un poquito de dulce, y me volví y no me la pude tragar, estoy a flor de piel. Entonces yo digo, che, ¿el dulce viene después? Porque le van a entregar el pan solo. Claro. Las chicas son súper gauchas, somos re gauchas, ¿viste? No, me dice, bueno, es lo que hay. No, no es lo que hay, es lo que le corresponde. Es lo que le da. Por lo menos la atención se le debe. No porque hoy vos no tenés ganas de ganar. Y yo no soy de discutir, yo por ahí es como que soy, ya te digo, son chicos en cuerpo grande, ¿sí? No, vos imagínate que como digo, me olvidé dejar, che, chicas, lo llamo por teléfono, me olvidé esto, ¿me hacen el favor? Es terrible el laburo este, no es fácil, psicológicamente a mí me afectó mucho. Te afecta, te afecta. Vuelvo a repetir, porque no hay nadie que lo defienda como vos. Son parte tuya. ¿Sí? Es como dice Vladimir, yo ya estoy para jubilarme, pero me gusta lo que ustedes están haciendo y la estoy acompañando, me entreguen el diploma o no, yo sigo con ustedes. Es terrible porque vos tenés tu manera de trabajar o de pensar y tenés otra herramienta. Exactamente. Nosotros, la parte que usted dice, pusieron a fulano para que le cobre el mes. Y hay gente que, en primer lugar, vamos por el familiar, cero corazón. Por eso digo, una madre puede cuidar 12 hijos, pero 12 hijos una madre no puede. No pueden, exactamente. Ahí entramos nosotros a trabajar. Ahí entramos, le hacemos de hija, sobrina, nieta, ahí entras vos.
que agradezco que a veces pase esto, porque si no, no tuviese trabajo, Sí. pero vos lo notás y se te nota mucho. Vos decís, ay, por ejemplo, un suponer, en mi trabajo se levantan a tal horario y hay gente que no se va a acostar a dormir porque la acuestan más temprano. Y vos pasás a decir, che, tiene 80 años, chicas. A ver, bueno, Inés, vos no estás en este horario, vos estás en el otro. Yo me lo pongo como si fuese mi mamá, tu mamá. Yo me pongo en esos zapatos. Es terrible, chica, a mí me afectó, te juro, al punto de que en mi casa me dijeron, te vas, ya, Sí. bajá los cambios. No, fíjate que Sí, esto que vos decís, Sí. y fíjate que dijiste algo re interesante. Tengo para hacer un libro. Bueno, ¿por qué no empezamos a buscar nosotros algo para poder evacuar ese dolor que vamos juntando cotidianamente? ¿Por qué no se puede hacer un libro? ¿Por qué no? Con No el estaría simple nada hecho mal. con el simple hecho de preguntarle si está bien, si quiere acostarse, si no quiere acostarse, si quiere comer, qué quiere comer, Está haciendo si un está Porque cambio. cómodo. Está haciendo las un cambio. Está instituciones, haciendo un cambio. lamentablemente, son así. Ahí es cuando te entra la parte efectiva a vos. No claro. podés hacer mucho. Porque yo le llamo a mi patrón y, ¿sabés cómo me sacan? O sea, Sí, no a te ver, dejan, no te dejan. Sí, no te dejan tal cual. Yo trabajé estamos trabajando con 80 y pico gente, la misma patrona tiene dos, unos privados, que yo he laburado el privado y cumple la misma función. sí, tal cual. La misma función. Mirá, yo te iba a decir, el privado, ¿cuál es lo distinto del privado al que nosotros estamos, que estamos por PAMI? El privado manda al residente. El residente, hoy me quiero bañar. ¿Te vas a bañar? No, hoy no quiero. Bueno, listo. Pero como vos ponés la torta, vos mandás. En cambio, el otro, lo levantamos las 7, las 8, las 9, las 10 de la mañana a bañar. Che, te tenés que bañar. Esa es la diferencia. Y Y si no ya quieren, desde el vamos, el no. familiar te mete adentro. Ya perdiste todo, por más que esté bien de la cabeza, ya no, nada, te maneja el resto. Lamentablemente es así, chica. Yo lo vivo a diario. Me pasó con la rodaja de pan. Yo lo veo y yo digo, es increíble. Sí. Por eso digo, la idea de este curso es entregar herramientas para que ustedes puedan desarrollar y sentirse profesionales en aspectos, pero después lo particular de cada uno de los puestos de trabajo creo que tiene que ver con la utilización de esas herramientas que se le brindan, ¿sí? Con esta formación, con estos saberes que se le brindan. Muchas veces el saber estas cosas otorgan respuestas a preguntas que nos veníamos haciendo y que no tenían respuesta y que uno lo hacía sistemáticamente porque el patrón le decía, ¿no? Entonces, bueno, algunos saberes otorgan una respuesta y dice, bueno, alguien pensó lo mismo que yo. ¿Se entiende? Por lo menos alguien tuvo el mismo pensamiento que yo como para hacer estos principios, y nada más y nada menos que las Naciones Unidas. Estas son las herramientas que nosotros a partir del curso entregamos y que vamos a ir charlando clase a clase y que ojalá podamos conformar y constituir un nuevo saber y la herramienta necesaria como para poder cambiar al menos mínimamente una realidad, ¿sí? Y que cuando nosotros estemos en cada uno de esos lugares se asegure que algunos principios de estos que se pensaron van a ser cumplidos, ¿sí? O sea, con eso es un montón. ¿Qué te parece? Sí. Yo digo, a veces... Vladi, te hago una consulta. Sí, claro. Yo tenía, bueno, mi abuelo falleció. Mi abuelo estuvo internado y es como que ya tenía 91 años y se perdía él. Lo cuidaba la hija, bueno, que lo maltrataba, le gritoneaba, los amarreaba y mi tío también le gritaban. Y a ella no lo conocía, o sea, lo trataba, no sé, como si fuese una enfermera, un doctor, y a mí y a mi esposo nos conocía. ¿Por qué es eso? A veces como que se anula la gente que lastima si ellos mismos se dan cuenta, es como que hace como si fuese que olvidó y vos no sabés, vos sabés que un médico a mí me dijo, son vampiros, Inés, son gentes de que cuando viene la otra gente te absorbe alegría, absorbe todo. Es real. Es real. Yo tenía un viejito que ni me lo aguantaba, pero ellos absorben lo bueno.
mi abuelo, por ejemplo, él decía, quiero salir al patio, estaba internado, y quiero sacarme esta camisa y ponerme esa camisa. Y yo le decía, pero abuelo, ¿no tenés esa camisa? Sí, sí, está colgada ahí en el ropero. Yo le sacaba la camisa y le volvía a poner la camisa la misma camisa. Digo, ¿esta era la camisa? Sí, me dice, esa era la camisa. Claro. Y a mi tía y a mi tío los trataba mal, no, bueno, siempre los maltrató a mis abuelos, ellos los maltrataba. Fíjense cómo estas cuestiones que nosotros creemos cotidianas, ¿sí? Porque se hacen, porque pasan, porque las vemos, cómo a partir de saber que hay una enumeración de estos principios, comenzamos a notarlas como algo que no es común, ¿sí? Comenzamos a notar como algo que está mal. Bueno, que nos sirva para identificar lo que está mal. Vamos paso a paso. Primero, que nos sirva para identificar lo que está mal. Después ver si la formación nos da las herramientas para modificar mínimamente, ¿sí? Y cuando vean el video, véanlo también desde este lugar. Véanlo pensando en que ese video está dirigido a cada uno de ustedes y pensar de qué les sirve esa herramienta en lo cotidiano, ¿sí? Hagan ese ejercicio a ver si les sirve, ¿sí? Bien, yo voy a colgar entonces, que ven que les colgaba este video, que ahora lo armamos, les voy a colgar el PowerPoint que pasé para que lo vean, y en Word o en PDF para que les quede en una página los contenidos del PowerPoint, pero todo más simple, así lo pueden llevar a todos lados, lo pueden tener en el bolsillo y pueden leerlo. ¿Les parece? Bárbaro. Sí, para poderlo bajar, imprimirlo. Absolutamente. Gracias. O hasta pueden descargarlo en el teléfono y lo tienen en el teléfono. A veces es más fácil, pero bueno, si lo pueden imprimir mejor. Eso lo paso de largo, Vladimir. Yo lo paso de largo a eso. Está bien, no hay problema. Ya nos tendríamos que juntar alguna vez. ¿Por qué no? Si Dios Claro. quiere. Sí, claro, por supuesto. Sería tan lindo. Mi idea es poder visitar cada uno de los lugares donde damos en formación, poder visitarlos en algún momento para poder charlar y conocerlos, por supuesto. Sí, seguro. Ojalá. Qué bueno. Sí. No va a faltar oportunidad si Dios quiere. No estamos tan lejos. Bueno, les mando un saludo y ojalá podamos... Igualmente para todos. Y nos vemos la semana que viene. Cuídense. Gracias, buen fin de semana para todos. Buen fin de... Vladimir no tenía luz yo, por eso no me comuniqué tarde. Bueno, pero podés ver el video. No, ni hablar. Después le voy a alargar uno de los míos. Claro. Buen fin de... Buen fin de...